Lo que empezó como un deseo en el corazón de Dios se convirtió en el clamor de una generación. Hay un nombre que sigue resonando desde la eternidad y hacia la eternidad, el nombre más hermoso que regirá las naciones con justicia. Es Él, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre, el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días. Yo soy Aaron Romero. Por motivos técnicos no se grabó el mensaje, pero esta es nuestra segunda parte del mensaje de los últimos tiempos, así que te invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, pongo en tus manos este mensaje. Te pido que me permitas compartirlo como tú quieres que lo comparta tu iglesia, Señor, y dame la capacidad para transmitirlo de forma correcta. Elimina, Señor, todas las cosas que alrededor de nosotros nos pueden distraer, para que podamos escuchar tu palabra de forma clara, directa, precisa y que la podamos aplicar. En nombre de Jesús, amén. Querida iglesia, la semana pasada hablamos de que toda profecía es una invitación a participar. El que puedas participar de las profecías que Dios está hablando es entenderla y saber tu parte en ello. Así que encuéntrate en las profecías. El día de hoy te voy a hablar de la segunda parte de este mensaje que le llamamos La alarma está sonando. El otro día estábamos en casa y empezó a sonar la alarma. Eso de las 12:30 de la noche. Comenzó a sonar y obviamente pues despiertas pensando, nos estamos quemando, nos estamos inundando, alguien se metió a robar, algo está pasando, pero la verdadera pregunta es si estás preparado para lo que viene. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. El entender los tiempos, el entender el tiempo en el que nos encontramos para saber qué hacer. El hecho de que entiendas lo que está pasando no es suficiente. Hoy te voy a dar 3 puntos. Entender no es suficiente. 2, necesitas prepararte. Y 3, debes estar encendido. Son las 3 cosas que hoy te quiero compartir. La primera parte, el entender no es suficiente, nos habla de cómo hay cosas en nuestro caminar que debemos saber. Jesucristo nos habló en Mateo 24 y 25. Un pequeño recordatorio. Si no has leído la Biblia completa, te invito a que leas las letras rojas. Las letras rojas son el resumen de toda la Biblia y esto nos ayuda a saber hacia dónde ir y cómo caminar. Por eso, si eres un apasionado y un adicto a las letras rojas como lo soy yo, te animo a que lo sigas haciendo, sigue buscando, sigue entendiendo, porque las palabras de Jesús, el Hijo de Dios que caminó en medio de nosotros, es poderosa. Así que Jesús nos dijo en Mateo 24 y en Mateo 25, el cual te pido que estudies, que los leas, que los entiendas, que hay eventos que van a suceder en el fin. Uno de ellos es que vienen falsos cristos. Hoy una de las cosas que ha permeado en la iglesia de forma profunda es esta idea de que como seres humanos todo lo podemos. Utilizamos Filipenses 4:13, todo lo puedo lograr en Cristo que me fortalece, pero la palabra no es así. La palabra lo que está diciendo es todo lo puedo soportar a través de Cristo que me fortalece. Este entendimiento cambia porque el humanismo se ha permeado en nuestra manera de vivir y entender. Esto es una idea de los últimos tiempos. Un falso Cristo es aquella ideología, aquella persona, aquella enseñanza que te saca de la enseñanza clara de Jesús. Y esto lo estamos viviendo. Esto es algo muy común. De hecho, de forma clara y directa, hoy existen hombres que se declaran a sí mismos como Cristos. Y la respuesta es que sabemos que no es así. ¿Por qué sabemos que no es así? Porque no es Jesús. Pero ellos mismos se creen que son. Falsos Cristos es algo que viene en los últimos tiempos. Y tú y yo tenemos que estar entendidos en la palabra para que no seamos engañados. No puedes leer un versículo sin su contexto. Te lo vuelvo a repetir claro. No leas versículos sin contexto. Lee todo el capítulo para entender el versículo, de manera que cuando lo leas sepas de qué se trata y entonces no digas cosas que no son. Hoy entendemos cosas que son equivocadas a la luz de la Escritura porque no leemos, porque somos una generación que lo queremos masticadito y a la boca, pero no nos hemos dado el tiempo de buscar. Este es tiempo de entender, de apropiarte de la palabra de Dios y no solamente como una idea de que algo va a venir, sino de que es parte tuya.
Tú y yo formamos parte de estos tiempos. Somos parte de los últimos tiempos. Dios nos abrió la puerta para ello. Somos la generación de Esther. Para este tiempo he venido y para este tiempo nací. Dios te eligió para este tiempo en esta vida. Dios te eligió y no te dejó a un lado. No te dijo simplemente, quiero que estés mirando. Quiero que participes, quiero que formes parte. Entonces, el falsos cristos es algo que va a venir. La otra cosa es guerras y rumores de guerra. Queridos, queridas, estamos viviendo en una época en donde hay rumores de guerra. De hecho, hay 2 guerras sucediendo en este momento. Y posiblemente comenzará una tercera. Y la pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Para qué? Para participar, para saber cuál es tu rol dentro de este tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera te vas a mover? Esta parte la Escritura le llama, Jesús le dijo que es el principio de dolores. Un principio de dolores significa, no es que ya estamos en la parte más fuerte de la historia, no. Principio de dolores está comenzando. Pero como lo hablábamos antes, esta es la generación que muy probablemente veamos a Jesús y debemos estar preparados para ello, porque la alarma está sonando. Sí, habrá hambres, habrá terremotos. Esto ya está sucediendo en muchos lugares de nuestra tierra y habrá persecución. También está sucediendo. Tú y yo vivimos en un país, toda América es un país libre de culto. Nos permiten disfrutar, gritar, alegrarnos, decirlo a los 4 vientos. Yo soy seguidor de Cristo, soy creyente, busco, me acerco, le amo, le alabo. Y tenemos esa libertad, pero no todo el mundo la tiene. Ya hay persecución, pero se va a incrementar. Y esto es parte también de entender que tú y yo lo vamos a vivir. Mateo 24 nos enseña que la gran tribulación va a ser parte de nuestro caminar. Si no lo habías entendido, por favor, lee Mateo 24. El último tiempo, maneja más o menos unos 7 años, nos dice que los 3 años y medio van a ser momentos de mucho dolor. Queridos, queridas, tenemos que estar preparados para declarar, para creer, para confirmar, estar anclados a tu palabra, completamente entendidos de que puedo seguir adelante a pesar de que otras personas me cuestionen mi fe. Puedo hablar de mi fe de forma sensata, de forma entendida, de forma capaz. No solamente porque sí, no, estoy entendido de cómo puedo presentar un evangelio a cualquier nivel. Y por último, el evangelio será predicado por todo el mundo antes del fin. Tú y yo formamos parte de eso. Tú y yo vamos a ser de las personas que van a estar compartiendo el evangelio. Yo sé que tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo. Y cuando leo esta palabra, digo, está hablando de mí. Y yo sé que también está hablando de ti. Está hablando de ti porque formas parte de las filas del Señor de los últimos tiempos. Estás compartiendo su palabra, estás enseñando su palabra, estás formando a la siguiente generación, estás formando a la actual generación, estás formando a la generación pasada para que puedan entrar en esta última etapa. Mateo 25, del 1 al 13, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Las 10 estaban esperando al novio. Sabían. Y recuerda que entender no es suficiente. Debes estar preparado, que es el segundo punto. Estaban entendidas que el novio venía. Pero 5 fueron insensatas y 5 fueron sabias. 5 fueron prudentes. 5 estaban preparadas. Por eso el estar preparado no solamente es la idea de, sí, ya lo sé. No, es cómo te puedes preparar. No basta conocer las profecías, debes estar listo para actuar. Este es un momento en donde muchas personas se la pasan hablando de ello. Ven videos, inclusive hasta debaten unos con otros. Pero no es estar haciendo eso, es estar preparados. Estás preparado para ello. Probablemente algunos de nosotros nos damos cuenta en este momento que no estamos preparados para ese momento. Bueno, se vale no estar preparado. Lo que no se vale es no estarte preparando. Debes vivir el tiempo que Dios te puso de manera sabia, redimiendo los tiempos. Querido, querida, no estamos en tiempos de emociones. No estamos en tiempo de vivir por motivación. Estamos en tiempo de vivir por disciplina. Si Dios lo dijo, yo lo creo.
Y Dios me dice que yo necesito vivir en intimidad con Él. Es tiempo de leer la palabra, de estudiar la palabra, de memorizar la palabra y de aplicarla. La palabra debe ser algo que esté dentro de ti, que forme parte de tu vida, no solamente un momento de tu semana. La Biblia debe ser parte de cómo caminas, de cómo entiendes, de cómo vives. Cuando tú lees la palabra, te transforma la forma de pensar. Y al cambiarte la forma de pensar, tu vida es nueva, tu vida es otra. Este tiempo es tiempo de que no es que siento hacerlo, lo tenemos que hacer. Es tiempo de disciplina, disciplinar nuestra voluntad. Bendice, alma mía, al Señor. Es una directiva, no es una simple sugerencia. Tú le dices a tu mente lo que debe de pensar. No la dejas correr sola como un monte. No la dejas correr sola como loquita. No, tu mente te va a llevar a lugares que no debe ser. Por eso debes de decirle a tu mente qué pensar. Mete la palabra de Dios dentro de tu forma de pensar. Cuando tú ves algo, cuando tú experimentas algo, cuando tú vives circunstancias, lo primero que se viene a tu mente es la palabra o es otra cosa. Si lo primero que se te viene a la mente no es la palabra, es porque no es parte tuya. Y eso significa que no estás preparada. Significa que no estás preparado. Porque el último tiempo, la etapa en la que estamos viviendo, que Dios nos permita verlo regresar, significa que vamos a tener que pasar por momentos difíciles, momentos de persecución, en donde te van a cuestionar si eres creyente, si eres seguidor de Cristo, si estás dispuesto a morir por ello. O simplemente vas a ser de los que dicen, no estoy listo. No, yo no soy de esas personas. Gracias. Y entonces el Señor te mirará desde los cielos y te dirá, esta era tu oportunidad de que yo pueda sentirme orgulloso de ti. Cuando te preguntan, es que Dios no es verdad, y tú respondes, te lo compruebo. ¿Cómo? A través de esto, a través de tantas cosas. ¿Por qué? Porque la misma ciencia, la misma verdad nos revela que Dios está en medio de nosotros y que este tiempo es un tiempo para estar preparados. La última parte con la que quiero cerrar contigo este mensaje es que debemos estar encendidos. La parábola de las 10 vírgenes nos cuenta de estas 10 mujeres que 5 tenían suficiente aceite para mantener su lámpara encendida. Digo, amigo, necesito estar encendido. Necesito estar encendido. No necesito estar entendido. Necesito estar encendido. ¿Qué estás haciendo para que tu vida sea una llama funcionando plena y completamente para el Señor? ¿Cuántas veces vas a permitir que otras cosas apaguen el fuego que Dios depositó dentro de ti? Dios hizo tu vida, tu corazón para estar encendido para Él. Por eso tu corazón, cuando camina, cuando palpita, cuando se mueve al ritmo de las cosas de Dios, puedes seguir adelante, sano, sana, plena, completa. Pero cuando estás enamorado, enamorada de cosas que no son de Dios, tu corazón se enferma. Porque Dios nos diseñó de cierta manera para poder caminar en esta tierra. Debemos vivir encendidas. Muchas personas piensan, mañana cambio, después me entrego por completo a Dios, más adelante se lo pido. No, queridos, hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento. Tienes que estar preparado, pero tienes que estar encendido. No es solamente, sí, y ahora. No, tienes que estar encendido. Hace algunos años, Dios trajo a mi mente momentos en donde podrían pasar. La palabra dice que nuestros hijos van a tener profecía en sus labios. Ellos profetizarán. La pregunta es, ¿quién los está formando? ¿Estás formando a tus hijos? ¿Estás formando a tus nietos para que puedan predicar? ¿Para que puedan profetizar? ¿Hablar en favor de la fe? Aquellos que ya estamos más grandes, dice que vamos a tener visiones. Visiones es que cuando estás despierto es como si vieras un sueño vívido. Eso es emocionante, pero lo que Dios te dice es para compartirlo. Todo lo que Dios te dice es para compartirlo. Porque recuerda que toda profecía, todo lo que Dios nos da es una invitación a participar. Y ese es el tiempo en donde tú y yo participamos activamente de estos últimos tiempos. Porque la eternidad está sucediendo hoy.
Los últimos tiempos es una invitación a participar en la eternidad. No solamente a estar observando, debes estar encendido. ¿Qué pasaría si hoy en la noche las cosas cambian? ¿Qué pasaría si hoy comienza una persecución mundial de todos los creyentes de Jesús? ¿Estás preparada para levantar defensa? ¿Estás preparada para que si te tomaran las autoridades de tu país, de cualquier lugar, y te llevan preso, presa, y te dicen, lo único que necesitas es decirme que no estás siguiendo a Jesús, y te puedes volver a tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu esposa? Y tú te podrías negociar, Padre, si les digo que no, yo sé que tú conoces mi corazón. ¿Estarías dispuesta a no negarlo? Piénsalo, considéralo. Este es un tiempo en donde no podemos estar tibios. Debemos estar encendidos, necesitamos estar perfectamente encendidos, necesitamos convertir la palabra en nuestro pan diario. Es una bendición escuchar predicaciones, es una bendición escuchar canciones, pero nada sustituye a leer y escuchar la palabra de Dios directa. Esa es la miel que fluye desde adentro y correrán ríos de agua viva, no ríos de agua estancada. Agua viva es una agua que está corriente, que se está renovando, que está teniendo actualizaciones diarias, que está entendiendo los tiempos en donde vivimos, cómo vivimos y para quién vivimos. Tú y yo estamos experimentando la última etapa de la humanidad como la conocemos. Quiero llevarte a un pasaje, Mateo 24, 45. Cuando estés ahí, dime, soy feliz. Un hombre, una mujer que encuentra la palabra y se apropia de ella, es una persona feliz. Mateo 24, 45 dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás y alimentarlos. Querido, querida, esta es la clave. 3 cosas para estar preparados para los últimos tiempos. Ser responsable con lo que Dios te dio. Ser responsable con lo que Dios te dio. La parábola de los talentos nos dice que hubo uno que escondió lo que Dios le había dado y después Dios le reclamó. Este es el tiempo de ser responsable con lo que Dios te ha dado. Dios te dio talentos, los estás usando para Él. Dios te dio una familia, estás siendo esposo, estás siendo padre, estás siendo madre, o se lo estás dejando a alguien más. Esta es la responsabilidad de vivir en los dones, en los regalos, en los favores que Dios nos dio. Ser responsable, es lo que dice el pasaje. Un sirviente fiel y sensato. 2, está dirigiendo hacia el lugar correcto. Te lleva a dirigir. ¿Estás dirigiendo en el lugar correcto? ¿Estás dirigiendo en la forma correcta? ¿Estás dirigiendo a las personas correctas? Este es un tiempo, queridos, en donde hay personas que o se encienden o se enfrían. Porque dice que muchos van a ser engañados, pero significa que otros vamos a ser iluminados. Un espíritu de revelación viene sobre aquellos que entienden el tiempo de los últimos tiempos. Y yo sé que tú eres uno de ellos. Aquí puedes decir un fuerte amén. Yo sé que soy uno de los llamados. Somos hijos del día, no hijos de la noche. Somos hijos de entendimiento, revelación y aplicación. Esto es a lo que Dios nos llamó. Por eso sabemos en qué dirección dirigir a nuestras familias. Por eso entendemos. Mira, lee la palabra y aplícala. Lee Mateo 24 y 25, estúdialos, entiéndelos. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Les recuerdo a quienes no lo han visto, tenemos un manual profético de eventos apocalípticos. Si lo quieres, mándame un mensajito y te lo mando con muchísimo gusto para que lo leas, lo estudies. Pero sobre todo lo estudies, entiende cómo funciona la época de los últimos tiempos. Entiende las palabras de Jesús. Ni siquiera te metas a Daniel, ni siquiera te metas a Isaías, no te metas a Ezequiel, no te metas ni siquiera a Apocalipsis. Al menos entiende perfectamente lo que Jesús está hablando en Mateo 24 y Mateo 25. Son los últimos tiempos en las palabras de Jesús y esto nos da luz. Somos hijos del día. Y por último, la parte más profunda de este mensaje dice que los siervos útiles, los siervos fieles, darán de comer.
Ahora no te vas a volver restaurantero, no te vas a volver de las gorditas. Te vas a convertir en aquella persona que supla las necesidades espirituales de otros. Amós 8:11, que fue un pasaje que hemos escuchado, dice que Dios en los últimos tiempos enviará hambre a la tierra. ¿Quién va a suplir esa hambre? ¿Quién va a proveer ese alimento? ¿Dónde la gente se va a llenar se va a saciar de esa hambre que tiene? Hoy mucha gente se está saciando en lugares equivocados. ¿Por qué se están saciando? Porque tienen hambre, pero no ha habido alguien cercano que se dedique, que se interese, que le importe saciar esa hambre. Yo estoy hablando de ti y yo estoy hablando de mí. Cuando yo leo este pasaje que dice, enviaré hambre a la tierra, y yo digo, yo la voy a saciar. Yo voy a ser quien sacie esa hambre y voy a hacer lo necesario para formar parte de lo que tú estás haciendo. Yo quiero ser de los que predique. Cuando la palabra dice que en Mateo 28:19, la gran comisión dice, hagan discípulos. Y Leo está hablando de mí, porque yo estoy haciendo discípulos. Yo estoy formando hombres y mujeres. Cuando venga y me presente delante de Dios, yo no solamente quiero el bien, buen siervo y fiel. Yo añoro, al igual que tú, que Dios me mire y me diga, he ahí un hombre, una mujer conforme a mi corazón, porque hizo todo lo que le pedí. No dice que sintió hacerlo, lo hizo. A pesar de cómo se sentía, a pesar de cuánto cansancio tenía, a pesar de si lo lograba o no lo lograba. Querido, querida, cuando te acercas al Padre, el Padre escucha. Y Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestra petición, pero Dios también la toma en cuenta. Hace 22 años yo rendí mi vida a Cristo y le dije, Señor, hasta lo último de la tierra, hasta donde me quieras llevar. Y el Señor lo oyó. ¿Cuánto tiempo tiene que tú le entregaste tu vida al Señor? Se la entregaste y le dijiste, a donde tú me quieras llevar, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, y Dios te oyó. ¿Cuántos hemos hecho esta oración? ¿Cuántos hemos declarado esta palabra? Mi casa y yo serviremos al Señor. Es una invitación a que los sumes. ¿Los estás sumando o los estás dejando libres? ¿Los estás invitando o estás dejando que simplemente corran solos? ¿Qué estás haciendo? Necesitas preparar. Tú eres quien debe preparar para que Dios lo pueda hacer. La preparación no es un evento, es un estilo de vida. Mi estilo de vida es disciplina. Disciplina es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No puedo solamente hacerlo un momento, lo tengo que hacer constante, siempre, evidente. Porque al final del tiempo no importa cuánto sabes, sino qué tan listo estás y qué tan preparado estás para lo que viene. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Tú y yo vamos a vivir tiempos difíciles. El tiempo de la tribulación lo vamos a pasar. Y cuando el Señor te mire que te estás acobardando, el Señor tampoco te va a defender. Dice, yo no me avergüenzo de los que se avergüenzan. Yo los protejo, yo voy delante de ellos como valiente. Dios pelea tus batallas, pero tú tienes que estar preparado para lucharlas. Dios pelea tus batallas, pero tú tienes que estar preparada para lucharlas. Tú tienes que estar listo, entendido, para poder vivir a la altura del llamado que Dios nos dio. Estar preparados, estar preparadas, es ser responsables con lo que Dios te dio. No estar dejando para que otros lo hagan por ti. Si Dios, déjame decírtelo claro, si Dios puso algo en tu corazón, es para que tú lo hagas, no para que se lo avientes a alguien más. Si Dios lo puso, si Dios puso esa carga en tu corazón, es porque Dios te está nombrando a ti, te está dando el título, te está dando la capacidad para que invites. Y en el momento que des el paso, Dios enviará el equipo que necesitas. Da el paso. Pedro caminó en el agua y Pedro fue bendecido con Jesucristo, sus brazos, cuando estaba hundiendo, porque dio los pasos, no porque estaba metido en la barca. Cosas que necesitas hacer. Ser responsable con lo que Dios te dio. 2. Asegúrate de que estás dirigiendo en la dirección correcta. Puede que haya personas que no quieran caminar en la dirección correcta, pero te van a ver a ti caminando hacia allá. Y por imitación van a llegar al cielo. Porque el día que tú entregues tus coronas delante del Padre, le digas, Señor, aquí está mi corona, va a tener joyas.
Y esas joyas tienen nombre y apellido. Son hombres y mujeres que tú traes delante del Padre y el Señor te abre los brazos, te dice: bienvenido, hijo, bienvenida, hija. ¿Con quién más vienes? Porque hay personas que quieren llegar al cielo, pero hay personas que queremos llevar a todos al cielo. Esos somos nosotros, hombres y mujeres que nos esforzamos por llevar a la familia de Dios de vuelta a casa. Así somos. Así Dios nos llamó, así Dios nos puso. Este es el tiempo, este es el lugar y este es el momento. Tú y yo estamos aquí para saciar el hambre que Dios va a enviar. Hambre espiritual para hombres, para mujeres, hambre espiritual. Y esa hambre tú y yo tenemos que poderla saciar. Saciar dudas, saciar preguntas, saciar esa necesidad espiritual. Porque estamos encendidos para el Señor. Querido, querida, yo sé que a lo mejor no te sientes listo para este tiempo, pero es tiempo de prepararte. Prepárate para el tiempo que viene, porque Dios está sonando la alarma. Padre, yo bendigo a cada persona que escuche este mensaje. Yo los bendigo en ti, yo los pongo en tus manos y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los despierte. Que traiga, Señor, fuego a su corazón. Que traiga, Señor, movimiento espiritual a sus vidas. Te pido que traiga, Señor, lo necesario para que sus casas se transformen, para llegar a ser lo que tú soñaste. Padre, te pido que pongas en nosotros de nuevo habilidad, capacidad, entendimiento de los tiempos, pero también poder vivir a la altura del llamado que nos pusiste. En el tiempo que estamos viviendo, que seamos pertinentes, que podamos actuar a la altura de lo que tú estás haciendo, Señor. Yo quiero que podamos ser una iglesia activa, una iglesia que se mueva, una iglesia que vaya para adelante siempre en el llamado que tú nos has puesto. Te pongo, Señor, en tus manos y te agradezco por escucharnos, te agradezco por llamarnos y te agradezco por hacernos parte de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, que el Señor te bendiga, que el Señor te encienda, que el Señor te discipline, te dé el querer como el hacer. Y te espero la próxima semana para cerrar la serie de los últimos tiempos. Dios te bendice.